Eh, Hoy entramos al capítulo 2 del libro de Hechos que estamos estudiando y hoy vamos a ver el inicio de la iglesia visible, por así, en este sentido decirlo, porque la iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios, pero aquí es donde la iglesia se vuelve visible. Y el tema de esta mañana se llama el día de Pentecostés en la vida de la iglesia. Aquí es donde nace de manera visible la iglesia, cuando el Espíritu Santo habilita a hombres y mujeres cuando empiezan a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, este capítulo 2 es muy importante que lo podamos ir viendo verso a verso, porque aquí es donde muchos han malinterpretado este capítulo 2. La iglesia de hoy en día ha torcido este capítulo, porque si bien es cierto, como yo les decía la semana pasada, una vez entrando a este capítulo vemos muchas prácticas extrañas del día de hoy, justificándolo con el capítulo 2 de Hechos. La risa santa, la borrachera santa que dicen. Cuando en este capítulo habla que decían están como ebrios, pero esto no era un alusivo positivo, sino más bien era ¿cómo se le llama la palabra? Estaban levantando un falso contra los apóstoles en ese momento. La palabra nunca enseña de que nosotros debemos embriagarnos en el Espíritu. Y ahí toman Efesios 5, que dice, no os embriaguéis con vino ni sidra, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero no sé en qué parte dicen, y mucha gente lo agarra, embriáguese del Espíritu Santo. La Biblia no enseña la embriaguez en el Espíritu Santo. De hecho, eso, mis hermanos, es una herejía y ese es un atentado contra la persona del Espíritu Santo. Y la ofensa al Espíritu Santo, créanme que es un pecado serio. De hecho, que la palabra dice que es algo que no perdona el Padre. Que se le ofenda al Espíritu Santo es un pecado muy serio que debemos de considerar la iglesia de hoy en día. Como tema central hemos estado viendo también, hay una iglesia en mi vida, que de aquí para allá vamos a ir viendo cómo se desarrolla la iglesia y cómo debemos de ser iglesia nosotros hoy en día también. Porque esta iglesia, si bien es cierto, comenzó teniendo todas las cosas en común, pero después a medida que van caminando, es lo bonito de la Biblia, que no esconde aquellas cosas negativas, que son las cosas que nosotros tenemos que evitar como iglesia. Hay muchas cosas que de repente dentro de todas las iglesias, decía un pastor que la iglesia es perfecta, hasta que llegó usted. Porque es cierto, el edificio en sí, con las sillas y con todos los instrumentos es perfecta. Pero una vez llegó la persona, dejó de ser perfecta. Porque cada uno tiene su manera de ser, pero en este caminar tenemos que aprender a tener comunión los unos con los otros y aprender a buscar ese equilibrio y esa vida espiritual que Dios nos llama. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 1 al versículo 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según dice el Espíritu les daba que hablasen. Ojo con eso, que dice según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Punto central en esto, las naciones que estaban en ese momento. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusa, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuchen, naciones y lenguas está hablando. Eso es importante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Estaban confusos porque eran galileos hablando en otros idiomas. Y aquí lo dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua o en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Vean los idiomas que estaban hablando estas personas. En Frígida y en Páfida, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos. Aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían, están llenos de mosto. Vean lo que pasaba aquí, que mucha iglesia practica eso de que dicen, hay que embriagarse en el Espíritu Santo, pero el verso 13 dice, se estaban burlando, diciendo, están llenos de monstruos, o sea, están borrachos. Entonces esto es una ofensa para el Espíritu Santo, el poder decir, embriaguémonos en el Espíritu. Realmente esto es una burla para el Espíritu Santo, así que vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos esta mañana, Dios, estamos delante de tu presencia, Dios, exponiendo esta palabra, oh Dios. Ayúdame, Señor, dame de tu gracia, de tu sabiduría para poder exponer este mensaje esta mañana, que en muchas ocasiones, Señor, se vuelve controversial, Señor, pero ayúdame, Dios, dame de tu gracia, Dios, para que los hermanos, Señor, que están en este lugar, como los que están viendo este video, Señor, a través de las redes sociales y los que lo van a ver posteriormente, Dios, puedan ser edificados y puedan comprender la magnitud de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Antes de continuar, quiero mostrarles un video. Esta persona, si bien es cierto, es adventista, pero en este punto comparto lo que él dice aquí. Quiero mostrarse. Algunos cristianos sinceros consideran el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar como hemos visto se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene de la emoción. Puede ser, porque la verdad, las sílabas que no entiende bien, que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. Y si sencillamente no es cierto. ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido y imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido pero proviene del enemigo de Dios,
Eso, ¿verdad? Eso iba a contar en 2 minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En todo el Nuevo Testamento los dones se otorgan a la Iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo tanto milagro. En Hechos 2, el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, to speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia nos dice que hablar en lengua es el único símbolo del Espíritu común en todo creyente. Algunos afirman que el don consiste en hablar idiomas ajenos de eso. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por el fuego. No hay forma de saber si es cierto o falso, pero ¿de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y 1 Corintios 14, ¿cómo se explica? Ya en el capítulo 3 le reprocha esta iglesia inmadurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas religiosas. Al mezclarse el don real con las creencias paganas, resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios y no vive una desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no interpreten, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce el ámbito de lo privado a una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pide en oración interpretada. Es que si no, no está hablando con su mente. Y por tanto, no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lengua simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Creo que ese video resume todo lo que voy a estar exponiendo esta mañana. Qué interesante también es el punto que da de que, por cierto, Jesús no habla en lenguas. Y nadie puede decir de que el Espíritu Santo no estuvo en Jesús. Porque de hecho hasta Juan da testimonio de él, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y hoy en día la persona que no habla en lenguas, que dice, no tiene el Espíritu Santo. Necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Que hombres como Jesús, el mismo Pablo tampoco registra que él hablase en lenguas. Qué interesante esto. Y hoy en día, cuando presentamos este argumento, muchas personas le dan una vuelta para decir, no, es que sí hablaron, lo único que la Biblia no lo registra. Y no, realmente la Biblia es clara y no esconde ninguna cosa. De hecho, Hechos, si ustedes se fijan, Hechos nos habla de idiomas, no nos habla de, porque lo sacan de Corintios 13, las lenguas angelicales, pero los ángeles no hablaban lo que hoy en día se conoce como la glosolalia. El mensaje que el ángel le dio a María no fue ese chavalada. Si le hubiese dado el mensaje de esa manera, a saber qué me dijo. Cuando llegó Los Ángeles donde Lot, que cuando estuvimos estudiando Génesis, ¿se acuerdan? Que Lot tuvo una conversación con los ángeles y no practicaron ese chavalada porque ellos no hubiesen entendido ese mensaje. El mismo, todo el libro todo el Antiguo Testamento habla de presencia de ángeles
y sus mensajes nunca fueron en un idioma desconocido para las personas. Los ángeles hablaron los idiomas de la región en su debido tiempo. Así que no hay base para poder justificar lo que hoy en día se practica. Y sinceramente, esa es una ofensa para el Espíritu Santo. Porque si ustedes van donde quiera que vayan a cualquier iglesia, se van a dar cuenta que nunca pasan de las mismas palabras. Chabararán, manto de saca la bazuca y un montón de rambos y un montón de cosas. Pero su lenguaje es bien corto porque es algo aprendido. De hecho, yo participé de esto. Y cuando fuimos a los retiros, ¿qué decían? Oren los que hablan en lenguas para que les pasen las lenguas. ¿Y qué es lo que termina haciendo uno? Repitiendo lo que el otro dice. Y ese lenguaje, entre comillas lenguaje, porque no realmente son palabras sin sentido, ese lenguaje no pasa ni de 15 palabras. Y para que un idioma sea reconocido tiene que tener cierta cantidad de palabras. Entonces esto realmente es una ofensa para el Espíritu Santo. Introducción. Según Hechos de los Apóstoles, juntos con los otros 120 discípulos y testigoso eres Jesucristo, ha reunido a los en el aposento alto, estás esperando al Espíritu Santo, a quien Cristo había prometido enviar. Hechos 1, 4 a 5. Este capítulo describe el cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les da el poder para ministrar el Evangelio. Punto importante también para ver cuando el Espíritu Santo vino. Los apóstoles, ¿se acuerdan? La semana pasada les decían, ellos estaban con constante oración, pero nunca, la Biblia dice, estaban pidiendo que el Espíritu Santo viniese a sus vidas, porque ya era una promesa para ellos. No es como que yo les diga, yo les prometo que este domingo los voy a invitar a comer, y no van a estar, pastor, en la comida, no van a estar porque ya es una promesa. Y de esta manera, Jesús hizo la promesa a los apóstoles y les dijo que se esperaran en ese lugar, que vendría el Espíritu Santo. Ellos simplemente estaban teniendo comunión con los hermanos y comunión con Jesús a través de la oración. Interesante hoy en día que cuando les piden a uno recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que les dicen? Ore para que el Espíritu Santo venga a su vida. Esa es una promesa para todo creyente, que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, sabemos que parte de lo que nosotros recibimos en ese combo, por así decirlo, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que realmente aquí está el grupo de los que tienen a Jesús y acá está el grupo de los que tienen al Espíritu Santo. Realmente no es así. El Espíritu Santo está en la vida del creyente desde el momento que toma el reto de seguir a Jesucristo. En Pentecostés, el día después de la Pascua, se le llamó también la fiesta de la semana. Esta fue una de las 3 mayores fiestas del año. En Deuteronomio 16:16, ustedes lo pueden verificar, una de las fiestas de agradecimiento por la cosecha. A Jesús lo crucificaron por la Pascua y descendió 40 días después de la resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Los judíos de diferentes naciones congregaban en Jerusalén para estas fiestas. El discurso de Pedro, que también lo sacó de Deuteronomio 2:14, se dio una audiencia internacional
y el resultado fue una cosecha mundial de nuevos creyentes a los primeros convertidos al cristianismo. Entonces vemos las instrucciones de Jesús, si ustedes se recordarán las semanas pasadas que hablábamos de las instrucciones que Jesús les dio. 40 días ellos estuvieron en un entrenamiento constante con Jesús. Después de la ascensión de Jesús pasaron 10 días para que la promesa que Jesús les había dado descendería sobre ellos. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo en este momento? Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta donde venían muchos extranjeros a celebrar y venían precisamente a darle gracias a Dios por las cosechas. Que no nos escuchen los apóstoles de hoy en día porque cada fiesta que encuentran en la Biblia es un momento para sacar dinero. Ellos agradecían a Dios por las cosechas y te presentaban una ofrenda delante de Dios por todo lo que Dios había sido bueno. Pero fue el momento oportuno que Dios eligió precisamente para que toda nación, toda lengua escuchara el mensaje de salvación para sus vidas. Pero Pedro, si ustedes estudian, era una persona del vulgo, una persona que tenía poca preparación académica. Imagínense estar ante un auditorio de muchas lenguas y cómo iban a presentar el evangelio. Como decía en el video, hacía falta un milagro para presentar el evangelio. Entonces Dios en su soberanía abrió la boca de las personas para que presentaran el evangelio en su propia lengua. ¿Por qué entonces Hechos nos muestra este registro histórico? Precisamente porque aquí es donde nace la iglesia visible. Aquí nace la iglesia donde incluía judíos y cristianos, y esta primera iglesia se le conoció como la iglesia judeocristianos, que es donde vamos a estar desarrollando durante un periodo de tiempo y van a ver la transición donde por primera vez se le llama cristianos. Hasta este punto se conocía como la iglesia judeocristiana o los del camino se les conocía también. Entonces es importante que vayamos conociendo la historia de Hechos, cómo nos conocían en los principios. Es la iglesia judeocristianos. Punto número 1, la llegada del Espíritu Santo. Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. Hechos 2, 1 al 4. Este evento es quizás uno de los 3 momentos más importantes de la historia. ¿Y cuáles son estos tres hechos importantes en la historia de la humanidad? Vamos a verlos. Número 1, primer acontecimiento fue la creación, el momento en que Dios creó el escenario en el que llevaría a cabo su plan soberano. Aquí está pegado, perdón. Este es el primer acontecimiento histórico en el que Dios presenta su escenario donde llevaría a cabo todo el plan de redención en la vida del ser humano. Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, dice lo siguiente: Dios creó el mundo para que funcionara como un teatro de la gloria, el drama de la redención, y esto es lo que Calvino decía en su institución de la religión cristiana. Es importante que veamos cómo lo plantea Juan Calvino, que dice: Dios creó al mundo para que funcionara como un teatro de la gloria en el drama de la redención. El primer acontecimiento histórico que nos presenta la Biblia es Dios creando el escenario donde se llevaría a cabo el plan de redención. Un mundo que dice Génesis que estaba desordenado y vacío, Dios empezó a ordenar este teatro, por así llamarlo, donde Él presentaría la salvación a través de su Hijo Jesucristo.
Un momento dramático de la historia es la caída del ser humano en Adán y Eva, donde ellos se rebelaron contra Dios y quisieron ser como dioses. Lo que hoy en día el mundo ofrece y muchas sectas ofrecen. Por ahí tenemos la falsa enseñanza que se dice Jehová Junior. La falsa enseñanza de que todos somos dioses, que dice un famoso predicador cuando expone Éxodos, yo soy me envió. ¿Y cómo es que ustedes mismos se enviaron? Dice, haciendo alusión de que nosotros somos dioses. Que también los mormones enseñan de que somos dioses en potencia. Y esto, mis hermanos, lleva a la confusión a la humanidad. Todo el mundo quiere tener un estatus y una posición donde se sienta por encima de las personas. Por eso es que Dios, el primer escenario que vemos es su creación. Segundo escenario, el segundo momento más significativo de la historia redentora fue la muerte sustitutiva y la resurrección del Señor Jesús en la cruz. La resurrección de Cristo, Dios logró la redención e inicio de un nuevo pacto y el cumplimiento de todas las promesas y expectativas del Antiguo Testamento. Entonces, hemos a lo largo de este libro y de lo que hemos venido estudiando de la Biblia, el acontecimiento más importante de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay evangelio. La resurrección es el evento más importante de la fe cristiana. Y esto siempre lo he repetido, esto es lo que nos hace diferente a todas las religiones del mundo. Porque todas las religiones tuvieron sus iluminados, pero todos ellos murieron. Porque ellos habían pecado. Para que la muerte pueda retener un cuerpo, tiene que haber pecado. Cristo Jesús es el único que pudo resucitar porque no hubo pecado en él. Por ende, la muerte no lo pudo detener. Y como cantábamos hace poco, la cruz no bastó para detener a Jesús. Porque ni la cruz pudo detenerlo. Cristo sí resucitó. Y el tercer evento importante de la historia de la humanidad es el evento más significativo de la historia redentora, es el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, la creación del pueblo del nuevo pacto con Dios. Y aquí es donde nace la iglesia visible, porque en el corazón de Dios siempre estuvimos. No es que Dios se lo inventó en el camino, siempre desde Génesis podemos ver que la promesa en Abraham dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí lo incluyen a usted y a mí en esa bendición de Dios. Y dice también Génesis, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Esa es una promesa de Dios hecha para toda la humanidad. Y ahí vemos también que Dios tenía ya un plan con la iglesia. Pero en este punto de la historia nace la iglesia visible. Por esta razón, al interpretar los acontecimientos de Pentecostés, debemos de ser increíblemente cautelosos y no leer el texto cada uno no esté realmente allí. En lugar de ello, debemos de prestar atención a la narrativa real y enseñar el mensaje que Lucas pretendía que viéramos. Punto muy importante para alguien que estudia la Biblia. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Porque no podemos estar poniéndole a la palabra de Dios, porque ahí trae una maldición también a los que dicen Dios me dijo. Y quieren poner cosas a la Biblia. Porque es decir, Dios me dijo tal cosa. Si es palabra de Dios, yo siempre digo, peguen en la Biblia si es palabra de Dios. Y acepten las consecuencias. Acepten las consecuencias que dice la Biblia, que hay de aquel que le ponga
o le quite a la palabra de Dios. Porque si nosotros aceptamos nuevas revelaciones extrabíblicas, estamos diciendo es palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. Dramático. Y este acontecimiento de Pentecostés fue un evento muy dramático en la historia de la iglesia naciente. Lucas destaca que Pentecostés fue un momento dramático y único en la historia de la salvación. Los escritores de la Biblia frecuentemente usan comparaciones para describir las grandes obras de Dios. Lucas hace lo mismo en este capítulo cuando escribe: y de repente vino del cielo un ruido como un viento recio que soplaba. Esto no es una simple brisa, y gran sonido llamó la atención de todos. Verso 6. Al comparar el sonido del cielo con un viento turbulento, Lucas insinúa que este evento no es un momento ordinario en la historia de la iglesia. De hecho, al referirse a un viento fuerte, Lucas intencionalmente nos recuerda que otras porciones de las Escrituras donde el viento tiene un gran significado teológico. Lucas lo que nos quiere mostrar a través de su libro de Hechos es precisamente la narrativa de cómo surgió la iglesia y para qué el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Recuerdan que en los evangelios Jesús también hizo muchas referencias al Espíritu Santo, que dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él sería nuestro consolador, Él sería el que nos recordaría todas las cosas que el Señor había enseñado en ese momento. El Espíritu Santo es un agente que siempre estará con el creyente. Pero por eso era necesario de que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo habitara corporalmente con la iglesia. La iglesia tiene la gran bendición que donde quiera que esté la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Está en este momento, aquí en este lugar, como está también con la iglesia, por decir así, está hasta en China, como decimos. Con la iglesia siempre está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todas partes. Por eso decía Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque Jesús en su cuerpo humano estaba limitado al tiempo y al espacio. El Espíritu Santo como ente espiritual está en todos lugares. Está donde quiera que usted vaya, está aquí en la iglesia, está en los lugares que no deberían estar los cristianos, pero aún ahí el Espíritu Santo se mueve. 2. Bueno, vamos a lo largo de la Biblia, la obra de Dios se describe con imágenes de viento, de hecho, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea ruach significa tanto viento como espíritu. Ezequiel describe el Espíritu de Dios, la obra a través del viento. Cuando vemos que el Espíritu Santo se presenta como un viento fuerte, la palabra hebrea tiene que ver con un ruach, que es un viento fuerte, un viento que levanta, un viento poderoso. Y vamos a ver que en Ezequiel, aquí lo hice de manera parafraseada para que ustedes puedan solo entender las partes principales, pero es importante que lean Ezequiel 37, que es la historia del Valle de los Huesos Secos. En este capítulo Ezequiel se muestra en un valle de huesos secos y se le pregunta si los huesos pueden vivir, al dar la única respuesta que un profeta puede: oh Señor, Dios, tú lo sabes, en el verso 3. Luego Dios demuestra su poder, Ezequiel dándole músculos y tendones a los huesos, pero ni siquiera entonces
los huesos cobran vida, más bien los huesos secos solo cobran vida cuando el Espíritu entra a ellos. Entonces es importante que la vida del creyente, cuando hay sensibilidad en nosotros, muestra que el Espíritu Santo está ahí en la vida del creyente. Siempre he dicho, ¿quieren ver una persona llena del Espíritu Santo? No es aquel que habla en glosolalia, que esa es la palabra que se le da para lo que hoy en día se practica, que es un idioma inventado y tiene una connotación un poco más fuerte, pero no se la voy a dar a lo que es la glosolalia. Y dice Ezequiel que en este sentido, cuando el Espíritu Santo entra, da vida a esos huesos secos. Entonces, cuando nosotros sentimos esa sensibilidad, cuando le fallamos a Dios, cuando sabemos que estamos en un pecado, que realmente le estamos ofendiendo a Dios, eso es parte de que el Espíritu Santo está inquietando su corazón. Porque también Corintios dice que la tristeza según Dios es la que produce arrepentimiento en nosotros. Si no hay tristeza por el pecado, mi hermano, es preocupante, y ahí sí le puedo decir, no tiene el Espíritu Santo. Pero si hay sensibilidad y hay esa tristeza en su corazón, saber que le falló a Dios, realmente agradezcale a Dios. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo está en su vida. ¿Saben? Una de las historias más tristes del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre ciertas personas. Una de las historias más tristes es la de Sansón. Sansón, un hombre lleno del Espíritu Santo, desobediente a Dios aún así. Pero él ni siquiera había notado cuando el Espíritu Santo lo había abandonado. Y esto es triste. Veo muchos creyentes de esta misma manera, que quieren vivir su vida pensando que son creyentes y no han notado que el Espíritu Santo hace mucho tiempo dejó de morar en ellos. Vemos hoy en día muchas personas viviendo su vida porque hablan en lenguas, piensan que está el Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, simplemente es algo horrible, porque honestamente yo se lo digo con mucha vergüenza, yo practiqué eso y no me fue provechoso en nada. Antes bien, la glosolalia nunca la entendí, y yo creo que nadie en este mundo puede decir esto significa, porque hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que sea un intérprete de la glosolalia. Hasta el día de hoy. Y Pablo categóricamente dice, si no hay intérprete, que callen. ¿Y qué es lo que hoy en día se dice? Cuando están en las reuniones de oración, hablen en lengua, dice, porque así confunden al enemigo, dicen. Yo he estado en esas reuniones y sé de lo que hablo. Confunden al enemigo, dice, y uno también se confunde porque no entendió qué dijo. Salió, ¿y qué dijo la persona que habló en lenguas? Ni idea. Entonces, no hay edificación en esto. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. La implicación es clara, eso el Espíritu puede dar una nueva vida al recordar el gran viento que sopla. Lucas indica que el Espíritu vivificante de Dios ha reposado sobre los apóstoles. Entonces vean que el Espíritu Santo no vino en esta parte de la historia a emborrachar a la gente. Antes bien vino a traer vida a las personas. Antes bien vino a traer un denuedo en la vida de las personas. Pedro, un hombre que cuando dijo, Señor, aunque todos se vayan, yo voy a estar contigo. Y a la primera fue el primero que huyó. Vio el ejército de los romanos y no, yo no lo conozco. A ver quién es ese. 3 veces negando a Jesús cuando le había dicho,
que no dio a abandonar. Y de esa manera vemos al apóstol, después una vez lleno del Espíritu Santo, hablando con denuedo a una gran multitud. Y vamos a ir viendo en el desarrollo de la iglesia cómo estas personas los latigaron. Dejen de hablar de Jesús y no los vamos a volver a meter. Y en la misma puerta de la cárcel se ponían a predicar. Un hombre lleno del Espíritu Santo edificando la iglesia y edificando a las personas. El apóstol, el sonido de un viento violento señala el advenimiento del Espíritu vivificante. Lucas hace explícito este punto cuando señala que los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto, 120 personas reunidas. El Espíritu Santo en este sentido no hace excepción de personas. La vida de la iglesia reposa y descansa en la presencia del Espíritu Santo. No hay tal de decir, estos son los electrizados por el Espíritu Santo, los que sienten la punzada como Spider-Man que para los pelos de punta. El Espíritu Santo siempre está en la vida del creyente, porque esa es una promesa, que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Apóstoles, el sonido de un viento violento señala el advenimiento del Espíritu vivificante. Lucas hace explícito este punto señala que los que estaban en el aposento fueron... Esto ya lo escribí. Al igual que el viento, el fuego en las Escrituras a menudo simboliza la presencia del Espíritu de Dios. Incluso Juan el Bautista aludió a esto cuando indicó que Cristo ofrecería un bautismo mayor porque bautizaría en el Espíritu y fuego. Mateo 3:11. Así que la caída de lenguas como de fuego sobre los discípulos en Hechos 2:3 representa la llegada triunfante del Espíritu Santo. Y estas lenguas de fuego, en este contexto lo que nos está hablando es de un denuedo, la fluidez de hablar el Evangelio. Lógicamente, una persona que, en el caso mío, sea algunas palabritas en inglés, pero no tengo la fluidez para poderlo hablar. Cosa diferente si este don estuviera vigente y el Espíritu Santo viniera sobre mí y estuviera en una congregación de habla inglesa, se sorprenderían sabiendo de que yo no sé hablar mucho inglés y que de repente empiece a hablar con denuedo. A eso se refería lengua de fuego, la fluidez con la que exponían la palabra de Dios. Entonces vemos el contexto de lo que nos está hablando, porque de ahí también se agarran para poder justificar lo que hoy en día se practica, las lenguas de fuego, y no tienen nada que ver. Ven cuando se estudia la Biblia en su contexto, cobra mayor sentido. Sabemos de que estas lenguas de fuego tenían que ver con la fluidez que el Espíritu Santo capacitaba a la persona para hablar en otros idiomas. Hechos 2:3, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice Hechos. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo capacitó a los que estaban allí para poder predicar el Evangelio a otras personas de otras naciones. Y como un dato extra, yo sé que de repente no quiero que se les quede ese interrogante. Si yo creo en la continuidad de este don, sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque la continuidad realmente la Biblia dice que en este sentido
El Espíritu capacitó a las personas para que el Evangelio se predicara a toda lengua, como un acontecimiento único que se dio en ese momento, porque después no dice nada de ese don ahí. Y creo que puede seguir vigente también en el sentido de que si Dios en su soberanía, si quiere dar su mensaje a otra persona de otra lengua y no hay alguien que les predique, Dios es soberano. Dios puede hacerlo también. Ahora, lo que se practica hoy en día, sí, estoy totalmente en contra de eso, porque no es bíblico. Considero que es una ofensa del Espíritu Santo, aunque muchos se van a rasgar los vestidos al escuchar esto y van a decir, no, lo que pasa es que usted no es espiritual, van a decir, porque ahí se agarran también. Los espirituales entienden lo espiritual, dice. Pero hasta el día de hoy yo no conozco a alguien que interprete glosolalia. Hasta el día de hoy, como les digo, ya más de casi sobre 30 años de estar en el Evangelio y no he conocido a nadie. Y Dios en su soberanía y en su voluntad me ha permitido estar en otros países también, predicando el Evangelio, y he estado en el movimiento Pentecostés por muchos años y no conozco a nadie. No conozco a nadie que pueda interpretar eso. Por ahí aquel que decía chiribí, chiribí. Y ahora solo se tiraban las carcajadas y porque ni ellos sabían qué estaba diciendo. Entonces Lucas describe la repentina venida del Espíritu Santo en las metáforas comunes que se encuentran en las Escrituras como viento y fuego. Como se menciona anteriormente, el viento no es un viento terrestre cualquiera. Esto, mis hermanos, no son las representaciones que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo. Como un viento recio, nos habla también como un fuego, y también otra representación es el aceite. Y la paloma que aparece en el Evangelio, en los Evangelios, las representaciones del Espíritu Santo. Los apóstoles no estaban planeando estratégicamente los acontecimientos de Pentecostés. Los apóstoles no estaban planeando las estrategias de los acontecimientos de Pentecostés. Ahí lo he repetido veces. Entonces vemos que esto no fue algo planeado por los apóstoles. Esto no fue algo que ellos dijeron, vamos a hacer así, así, vamos a elaborar este programa para poderlo desarrollar. Esto fue algo fluido por el Espíritu Santo. Fue algo que el Espíritu Santo hizo como Él quiso hacer en ese momento. Contrario a lo que hoy en día se practica. Hoy en día hay hasta eventos para los que no hablan en lenguas. Dicen, este es el día de Pentecostés. Pentecostés no tenía nada que ver con las lenguas. Ustedes ven históricamente, era una fiesta judía de gratitud a Dios. Esto era Pentecostés. Pero Pentecostés hoy en día se ha adherido bastante a lo que es la práctica de hoy en día de lenguas. Pero Pentecostés realmente debe de estar en la vida de la iglesia de hoy en día, no en el sentido de practicar esas lenguas, sino en el sentido de gratitud con Dios. Esta fiesta de Pentecostés tenía que ver con un agradecimiento a Dios por toda la bondad de Él. 2. El nacimiento de la Iglesia Universal. Y todos sabemos que somos parte de la Iglesia Universal. Nosotros como Iglesia, Gracia Sin Fin, sabemos que no somos una isla en el océano. Nosotros somos parte de un cuerpo universal. El versículo 5 nos dice que el hombre piadoso de todas las naciones
se reunieron en Jerusalén para Pentecostés. El sonido del viento era tan deslumbrante que una multitud se reunió para presenciar la predicación de los apóstoles. Entonces fue algo, primero, como miramos en el punto anterior, fue algo dramático, tan estruendo que llamó la atención de todos. Dios preparó el escenario en ese momento para que toda lengua escuchara el Evangelio por primera vez. La iglesia en este sentido se volvió visible, porque anteriormente solo tenían acceso los judíos a este Evangelio, pero por primera vez este acontecimiento se dio de manera universal, dando a entender Dios que en su soberanía Él estaba preparando una iglesia universal, no una iglesia local. Dios siempre ha tenido en plan bendecir a todas las naciones, de que todas las naciones seamos un solo pueblo escogido en Dios, una nación santa, dicen Hebreos, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus bondades. Esto es lo que Dios tiene para la iglesia de hoy en día. Sin embargo, lo que fue una de las sorprendentes fue que la multitud encontró a los apóstoles hablando en lenguas. Como señal, Lucas estaba desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Se imaginan al pastor David dándonos un mensaje en chino, la siguiente prédica? Sería desconcertante, ¿verdad? Cuando aprendió el pastor David a hablar en chino. Increíblemente vemos cómo este momento tan dramático pasó en la historia de la iglesia. ¿Y por qué también yo pienso que hoy en día este don no se ha fluido como antes? Precisamente porque hoy tenemos bastantes intérpretes. Hoy en día vemos mensajes que de repente está el gringo acá y la otra persona ya está interpretando. A eso se refería Pablo también. Si no hubiese intérprete que calle, y hablaba también de cómo se debía de hablar en lenguas, que dice pase uno, dice, y el otro interpreta las reglas de la fonética, que uno habla y el otro escucha. Entonces de esa misma manera se practicaba. Es como cuando viene un predicador extranjero, uno habla y el otro interpreta, porque qué incómodo es, ¿verdad? No sé si ustedes han estado donde todos hablan al mismo tiempo. A veces se siente bien incómodo. Al menos a mí en lo personal como que me aturde cuando escucho hablar todos al mismo tiempo. Y de esta misma manera el apóstol estaba enseñando que todos debían de escuchar primero. El intérprete decía lo que la persona estaba hablando en otro idioma. Entonces, el nacimiento de la iglesia fue universal en este sentido porque empezaron a escuchar el evangelio personas que no eran judías. La dimensión global de este evento se magnifica en la lista de naciones mencionadas en Hechos del 9 al 11. Si bien la mayoría de los judíos devotos probablemente estaban familiarizados con los idiomas locales, Lucas resalta la sorpresa y escuchar a los apóstoles hablar en su propio idioma. Él describe, y estaban asombrados, atónitos, diciendo, ¿no son los galileos estos que hablan? ¿Y cómo es que oímos cada uno de nosotros en su lengua materna? Del 7 al 8 lo dice. Entonces vemos el asombro de las personas que estaban ahí. Si bien es cierto, dice estos escritos que de repente ellos estaban familiarizados, pero es como nosotros estamos familiarizados con el idioma inglés.
Pero ¿qué pasa? Que en el colegio nunca pasamos del verbo to be. Estamos familiarizados a decir cosas básicas. Porque en el colegio nunca pasamos del verbo to be. Yo me acuerdo que entré al colegio, ciclo, carrera y los 6 años siempre con el verbo to be, que hasta el día de hoy me sigue dando guerra. Entonces, vemos estas personas de repente podían saludar en algún idioma, pero de ahí a pasar de hello a pasar a algo más fluido, sí es escandaloso, ¿verdad? Sí es algo, wow, esta persona ayer solo decía hello y hoy ya me da una prédica. Ya eso es lo que asombró a las personas. El don de lenguas en Pentecostés y la lista de las naciones presenta para presenciar el evento subraya al alcance universal del nuevo pacto. Jesús ordenó a los apóstoles no solo predicar el evangelio en Jerusalén, sino que también los discípulos a todas las naciones. ¿Se fijan cómo en el capítulo 1 y en Mateo 28, 19, la orden de Jesús a los apóstoles era predicar en su nación, pero también ya estaba en Mateo 18, 19, predicar a todas las naciones? O sea, la orden ya estaba dada. ¿Cómo lo iban a desarrollar? Solo Dios lo sabía, y por eso aconteció este milagro en Hechos. Ellos estaban predicando a todas las naciones en este momento en su propio idioma. Dios llama, pero Dios capacita. Y eso es algo que debemos de tenerlo presente. Si Dios lo llama a las naciones, mi hermano, póngase pilas donde Dios lo va a llevar y deje que Dios lo capacite. Poder para comunicar, para la comunicación divina. Y esto es lo que está aconteciendo en este momento como iglesia. Estamos teniendo ese poder para comunicar el evangelio a otras personas. Lo que estamos haciendo en nuestros grupos de crecimiento, esta es una labor grande, mis hermanos, no lo tomen a menos. El estar en un grupo de crecimiento, sean 2, 3 personas, gloria a Dios si tienen 10, 15, gloria a Dios si lo llegan a tener, y gloria a Dios si solo tienen 2, pero están comunicando el mensaje de salvación. Por eso el Espíritu Santo da ese poder para comunicar. Lo que hace el pastor y lo que también está haciendo el hermano Yair también de devocional, eso nos motiva a nosotros también a poder seguir este estudio también. Mientras que algunos de las presentes en Pentecostés quedaron asombrados por lo que oyeron, otros quedaron perplejos. Todos presentes intentaban darle algún sentido al evento. De hecho, un acontecimiento de esta magnitud exige una explicación. Ver algo tan sorprendente necesitaba una explicación. ¿Cómo es que estos judíos, cómo es que estas personas que ayer no pasaban de dar el saludo, ahora hablan con tanta fluidez? Pero quienes observan este fenómeno no encontraron explicación para ello, y les molestó tremendamente que, como señala Lucas, se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Verso 12. Era impactante en ese momento ver, escuchar a estas personas hablar en su lengua materna. Esto fue un acontecimiento, mis hermanos, que deslumbró a muchas naciones en el momento. Y he escuchado muchos testimonios de personas que Dios en su soberanía ha permitido dar el mensaje en otro idioma. Personas que de repente no sabían nada. Por eso yo digo,
Dios en su soberanía lo puede hacer. Dios puede utilizarnos a nosotros un día dando un mensaje en otro idioma. La multitud pronto recibiría la respuesta del apóstol Pedro, quien comienza a responder en el versículo 14, pero eso va a ser para el siguiente domingo. Solo les voy a dar una pauta de lo que acontece. Sin embargo, mientras algunos de los judíos buscaban ansiosamente una explicación del evento, otros simplemente se burlaban de los apóstoles acusándolos de embriaguez, verso 13. Y ahí es donde yo les digo que hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día la iglesia de hoy en día está enseñando: embriáganse en el Espíritu Santo. Las risas santas, gente que hoy en día hacen esos bramidos como que fueran animales. Yo les podría mostrar muchos videos de personas, una iglesia en África. Bueno, de hecho las iglesias en África hay de tener mucho cuidado. Un pastor mandó a toda la gente a comer pasto al jardín de la iglesia. A comer pasto todos ellos y haciéndole como ovejas, bramando como ovejas. Y eso, mis hermanos, es pura sugestión. Si yo les pongo un video también de los Kundalini y les pongo un video a la par de las iglesias neopentecostales, se van a dar cuenta que no hay ninguna diferencia. Los Kundalini son una secta también. Y van a ver que las mismas palabras, el balbuceo que ellos hacen, ellos también lo practican. No hay ninguna diferencia. Entonces, por eso les digo, mucho cuidado con la ofensa del Espíritu Santo. Porque hoy en día han disfrazado diciendo: no, es que si usted no entiende esto, mejor no hable. Dicen. Pero realmente no puedo callarme porque está en contra de la palabra de Dios. Estoy viendo que están ofendiendo al Espíritu Santo y no me puedo callar. Es como que alguien ofenda a mi esposa y yo diga: no pasa nada. Ahí se ofende a mi esposa o a mi mamá. De esa misma manera, cuando ofenden la palabra de Dios con estas prácticas tan ofensivas o al Espíritu Santo, realmente a mí me molesta. Me molesta porque viví en ese tiempo abrazando esas falsas enseñanzas y me di cuenta de que nada provecho saqué, sino antes bien estaba ofendiendo al Espíritu Santo, que en su soberanía me permitió conocer la palabra de Dios y entender el texto en su contexto. Su hipótesis era su supuesto ridícula. ¿Y alguien ha conocido alguna vez un borracho que de repente pudiera hablar un idioma extranjero que aún no conocía? Este es un ejemplo de las Escrituras donde los hombres intentan dar una explicación a una gran obra de Dios que no reconocen la obra de lo divino y por eso terminan haciendo el ridículo. Cuando no conocen a Dios, realmente hacen el ridículo. Y estas personas acusaban a los apóstoles porque no entendían lo que estaba aconteciendo. Pero a un borracho yo nunca he visto que hable en otro idioma. Antes bien habla cualquier tontera. Por eso termina haciendo el ridículo. Y por eso es el escrito que dice que terminan haciendo el ridículo. Un borracho nunca va a hablar algo coherente. No sé si han tenido la oportunidad de platicar con un borracho lo difícil que se vuelve. Porque solo tonteras dice. Y eso es bien difícil. Bueno, de hecho, aquí me metí una persona, ¿se acuerdan? Que supuestamente hablaba en inglés. Tonteras decía, no, nunca habló.
La comprensión de los acontecimientos de Pentecostés reconoce que este momento solo puede explicarse por las acciones de Dios. La naturaleza polarizadora de Pentecostés, sin embargo, demostró que el Evangelio mismo sería polarizador, como Jesús había explicado. El Evangelio incluso separaría a las familias entre sí. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versos 51 a 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos padres contra hijos y hijos contra padres, madres contra las hijas y las hijas contra la madre, las suegras contra las nueras y las nueras contra las suegras. En este sentido, Jesús hablaba de esta división que era necesaria dentro de la familia. ¿Por qué acontecía esto? Porque sencillamente el Evangelio siempre va a dividir. Pero ¿qué es lo que hoy en día están pregonando? No, unámonos, hagamos esto para que seamos uno. Pero el Evangelio siempre va a traer división. Porque Jesús hablaba de que es necesario separar los cabritos de las ovejas. El cabrito nunca va a poder convivir con la oveja, porque el cabrito siempre quiere saltar, mientras que la oveja siempre deja es apacentada. Y esa es la diferencia de lo que Jesús está hablando, que la división en este sentido es buena porque separa lo verdadero con lo falso. Último punto. Significado de Pentecostés. Cristo había prometido a los discípulos que serían llenos del Espíritu Santo. Hechos 1, 5 al 8. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa. Pentecostés es el Espíritu Santo, es derramado sobre los apóstoles, creando efectivamente un nuevo templo. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo ahora. Por eso ahí está esa imagen donde vemos la llama del Espíritu en nuestro corazón. Esa llama que siempre, constantemente, nos está moviendo para poder hacer la voluntad de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu también fortalece a los apóstoles en el ministerio del Evangelio, dándoles la capacidad de predicar el Evangelio y también el valor para anunciar al hombre, a Jesús, en un mundo hostil. El Evangelio siempre, mis hermanos, va a ser objeto de división. ¿Por qué? Porque realmente nadie quiere escuchar la verdad del Evangelio. En un mundo donde hoy en día nos gusta que nos estén solo sobando, poniéndole pomadita de vida, y no nos gusta que hagan así. De hecho, me acuerdo cuando tuve el accidente en moto, mi esposa cuando me cuidaba me hacía así, así, pero era para desinfectar. Si ella solo lo hubiera hecho así, estaría todo cicatrizado. Lo importante, lo que hace el Evangelio, en vez de echarle solo pomadita por encima, lo que hace es quitar la impureza y chuponer en ese sentido. Entonces el Espíritu Santo en Pentecostés le dio la capacidad a los apóstoles de comunicar el Evangelio valientemente. ¿Quieren ver una iglesia llena del Espíritu Santo? Es aquella iglesia que no se acomoda al sistema de este mundo. Métodos mundanos para atraer jóvenes mundanos. Vamos a hacer la white party, dicen hoy en día, vestidos de blanco y música techno, y traen el mundo a la iglesia. Vamos a poner música electrónica porque eso es lo que está de moda entre los jóvenes, y convierten las iglesias en discotecas.
que de hecho hoy en día muchos países hoy en día practican, tienen a lo que llaman cristoteca, tristemente. Aquí quisieron meter aquí en el país también las cristotecas, que son antros realmente, dándole rienda suelta a la carne. Métodos mundanos siempre traen gente mundana. Métodos espirituales van a traer gente espiritual a las iglesias. ¿Cuál es el afán de hoy en día? Llenar iglesias si al final no siguen el evangelio. Quieren ver una iglesia llena del Espíritu Santo, iglesias que predican el evangelio, iglesias que no se acomodan al sistema de este mundo y que no tienen temor de que si les toca predicarle a un grupo pequeño, ahí van a estar con tal de no comprometer el evangelio. Quieren ver iglesias que no tienen la presencia del Espíritu Santo, son aquellas que se han acomodado al sistema. No, yo no predico, dicen, doctrina, porque la doctrina divide. Dices, claro, la doctrina siempre va a dividir. Porque el que recibe doctrina recibe corrección. Y el que recibe corrección es que es hijo de Dios. En última instancia, el significado de Pentecostés se analiza en el sermón de Pedro en el 2:14-40, que lo vamos a estar viendo la próxima semana. Como veremos, tan solo unas semanas antes, Pedro estaba negando a Jesús en la noche del juicio. Vean que esto es importante. Un hombre que había negado a Jesús por temor a que lo fueran a crucificar. Y este mismo hombre, años después, dice que cuando lo matan, él dijo, no quiero que me den la misma muerte que mi maestro. Prefirió que lo crucificaran cabeza abajo. Un hombre que dijo, no soy digno de que me den la misma muerte de mi maestro. Un hombre que no le tenía miedo después a la muerte. Ahora, está ante una multitud que representa las naciones del mundo que están desconcertadas y se burlan de los apóstoles con el don del Espíritu Santo, ahora energizándolo y llenándolo. Pedro afronta con valentía a los burladores y proclama el Evangelio a todos los presentes. Entonces, uno de los puntos principales que podemos aprender de Pentecostés es que el Espíritu de Dios alimenta la misión de Dios, fortalece a las personas débiles. El Espíritu crea la iglesia, a su vez la iglesia proclama el Evangelio al mundo por el poder del mismo Espíritu. Luego el Espíritu agrega más personas a la iglesia a través de la palabra predicada. Entonces, ¿por qué vamos a buscar métodos carnales para llenar una iglesia? Cuando lo único que una iglesia necesita es la palabra de Dios. No necesitamos venir y buscar estrategias de marketing para poder traer gente. Simplemente necesitamos el Evangelio para llevar a la gente al arrepentimiento. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. No es un lugar donde otros dicen, no, voy a ir al showman, dicen ahora. Voy a ir a ver el monólogo en la iglesia. La iglesia es un lugar donde venimos a recibir la palabra del Señor, donde venimos a ser edificados en la palabra de Dios, no al entretenimiento. Venimos simplemente a recibir lo que la palabra quiere para nuestra vida. Muy bien, ya aquí terminamos, justo a tiempo. Preguntas para reflexionar. Yo quiero que reflexionemos en estas 3 preguntas. Los apóstoles esperaron para comenzar su ministerio hasta después de haber sido llenos del Espíritu Santo. Y entonces inmediatamente comenzaron. ¿Es usted alguien que tiende a buscar
ministrar con sus propias fuerzas en lugar del Espíritu, o tiene o no ministra en absoluto porque olvida que tiene al Espíritu. Yo quiero que reflexionen esta mañana si es usted muy dado a la ligera para ministrar, o si es usted de las personas que se les olvida que el Espíritu Santo está con usted. Porque muchos la pregunta y el temor que tienen cuando decimos vamos a ir a evangelizar es ¿y qué voy a decir? Pero es que usted no tiene que decir nada realmente. Usted solo tiene que dejar que el Espíritu Santo hable a través de su boca. Que solamente sea el canal que use el Espíritu Santo para transmitir el mensaje. Aquí realmente cuando me paro acá, yo le oro a Dios mucho para que no sea yo predicando, sino sea el Espíritu Santo usando mi vida. Porque si bien es cierto, yo les he comentado, yo muchas veces le huía al ministerio por mi forma de hablar, porque me identifiqué mucho con Moisés ahorita que hemos estado leyendo Éxodo. Moisés en los primeros 6 capítulos le decía: Señor, yo soy tardo para hablar. Usa a otra persona, hasta Dios fue tan paciente que le puso a Aarón. Porque Dios, y eso lo miramos con mi esposa, Dios cuando dice voy a usar tal persona, ni siquiera le preguntó, ¿quieres servirme, Moisés? Dios, si quiere utilizar su vida, no le va a andar diciendo, ¿quiere servir, hermano? Dios realmente provee los medios, provee los tiempos también para usar su vida. Yo sabía cuando Dios me hizo el llamado, yo sabía que tenía el llamado y me quise ir también por otro lado sirviendo como mimo muchos años. Pero Dios tanto fue de la insistencia que yo dije, no, si yo no atiendo voy a tener que darle cuenta a Dios por esto. Y aquí estoy, no soy el mejor predicador, pero me esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando usted esté en el grupo de crecimiento, mi hermano, recuerde que no es usted, es el Espíritu Santo en su vida. Así comenzó Gracia Sin Fin en un grupo de crecimiento también. 2. ¿Cómo te emocionan las imágenes del viento y el fuego sobre la realidad que está habitado por este mismo Espíritu? ¿Cómo se siente usted ante la presencia del Espíritu Santo en su vida? Hoy por hoy, usted sabe que no necesita hablar glosolalia para saber que el Espíritu Santo está en su vida. Si usted siente que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, siéntase dichoso, siéntase que el Espíritu Santo está ahí obrando. Último punto. Pentecostés muestra que Dios cumple su promesa. ¿De qué manera necesitas recordar esta verdad hoy? El Espíritu Santo es mejor dicho, una promesa para la vida del creyente. Mi hermano no necesita que alguien le ponga las manos y le diga, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Porque desde el momento que usted y yo nos doblegamos ante la presencia de Jesús y depositamos nuestra fe en Jesús, desde el momento que nos arrepentimos, recuerden, arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, ese mismo momento, la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo y la del Padre habitan en su vida. No necesitamos la glosolalia en las iglesias. Y yo sé que esto es ofensivo para muchos, lo sé muy bien. Sé que muchos de repente van a escribir. No, eso yo lo sé. Y gloria a Dios si este mensaje ha llegado a las personas correctas, a las personas que necesitaban escuchar este mensaje. Así que pongámonos de pie, mis hermanos.
Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalece.